Hola, esto que verán a continuación son el conjunto de procesos de construcción de nuestra maqueta representativa de un aula tipo ITIFE en escala 1:12. Cabe mencionar que tratamos de apegarnos lo más que se pueda a la realidad, aunque es una tarea muy complicada, por lo que se hicieron varios ajustes y cambios en los procesos constructivos para facilitar el proceso. En cada caso se menciona lo que se hizo en la maqueta y lo que debería hacerse en la realidad. Nuestras expectativas de este proyecto son el vivir a escala lo que se hace en campo en la vida real y que conforme avancemos en el proceso nos topemos con problemas a los cuales tratamos de dar de solución, ya que esta es una de las tareas más importantes de los ingenieros en una obra, y suponer que esto pudiera darse en la vida real y así tener un poco de conocimiento o experiencia para saber cómo actuar ante una situación así. Esta maqueta fue elaborada por Alexandro Rocha, Brenda Valdés, Cristian Rodríguez y Giovanni Navarro. Para empezar, sabemos que lo primero que debe hacerse en toda obra son los trabajos preliminares, como la limpieza del terreno y su despalme. En el caso de nuestra maqueta, estos pasos fueron casi omitidos porque lo que se hizo fue elaborar un cajón de madera con las medidas especificadas para el proyecto, siendo estas de 70 por 70 centímetros a paños interiores de las tablas. Menciono casi omitidos porque en realidad no se hizo este proceso en el área de construcción, mas sin embargo practicamos un poco de lo que es la limpieza y el espalme al acudir a un terreno a recolectar tierra amarilla y arena para relleno de nuestro cajón y otros usos. En la realidad, la limpieza de un terreno consiste en el retiro de basura, escombros y desperdicios que existan. El desmonte consiste en el retiro de maleza y vegetación en general, y el despalme en el retiro de la capa superficial del terreno que por sus características mecánicas no es adecuada para el desplante de edificios. Cabe mencionar que este proceso se hace en terrenos tipo 1 y 2 y por lo general es una capa de 20 centímetros. El trazo de nuestra maqueta fue realizado sobre un papel bond y dibujado con escuadras y material de dibujo. Se realizó tomando como referencia los paños exteriores de la zapata y tratando de centrar el dibujo en el papel. Prácticamente, se dibujaron líneas guías sobre las que posteriormente se acomodaron las varillas para hacer el refuerzo de la zapata corrida y se delimitó el área que ocuparía este elemento. Esto no es nada parecido a la realidad. Sabemos que esto se realiza mediante estacas, clavos, carretes de hilo, cinta métrica, escuadras de madera y cal hidratada, en caso de que todo se haga por medios manuales. De manera resumida, podemos decir que se hace el tendido de los hilos con ayuda de las estacas, primeramente, tomando previamente una referencia de algún muro de construcciones vecinas, y si no lo hay, pues habría que tomar referencia de la línea de colindancia del terreno siempre y cuando éste se encuentre delimitado precisamente. Luego, una vez trazados los hilos de los ejes, se marca el ancho de la zanja, dándole 10 centímetros de más a cada lado con respecto al ancho del cimiento. Esto se hace midiendo la mitad del cimiento a cada lado del hilo y trazando hilos paralelos al mismo, indicando el ancho total de la zanja a excavar. Como nuestra superficie de arranque fue directamente en la base del cajón de madera, para nuestra nivelación, en el momento de la elaboración del cajón solo usamos un nivel de gota para saber que éste estuviera perfectamente horizontal, aunque sabemos muy bien que en la realidad esto se hace por medio de instrumentos de medición que permiten medir las distancias verticales con referencia a una superficie de nivel cuya altura ya es conocida, y existe más de una manera de realizar estos trabajos. Para la excavación, en nuestro caso, este proceso pasó a mentirse completamente, ya que si creábamos una plataforma de arena compactada para posteriormente excavarla, nuestra maqueta pasaría a pesar demasiado, haciendo muy difícil su traslado. En obra, la excavación puede realizarse por medios manuales o mecánicos, dependiendo del tipo de proyecto y o del tipo de suelo. Para el relleno, en nuestra maqueta se hizo con casetón para aligerarlo un poco. Como se puede ver, ocupamos el área que en la vida real ocuparía el material de banco, material producto de excavación. Cabe mencionar que en el proceso real, este se hace en capas por lo general de 20 centímetros, compactando cada una de ellas, y para verificar la calidad de lo anterior, existe una prueba de laboratorio llamada prueba Proctor. Nuestra plantilla es representada por la hoja de papel bond donde se dibujó el trazo. Al ser una plantilla que mide 6 centímetros, a escala es una distancia de 5 milímetros, muy difícil de crear con un mortero, así que pasamos a omitirla. En la vida real, esta se hace sobre toda la superficie de excavación para que reciba el acero. Por lo general, tiene un espesor mínimo de 5 centímetros y es elaborada con un concreto pobre con un F'C de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para la elaboración de las zapatas, primeramente se realizó el habilitado del acero. En la maqueta, utilizamos alambre galvanizado calibre 18 para refuerzo principal y obtener una resistencia aceptable en los elementos. Cabe mencionar que el proceso de habilitado se realizó simultáneamente a los procesos preliminares.
Para nuestra aula, las dimensiones de las zapatas eran variables, por lo que había diferente cantidad de acero de refuerzo longitudinal en la mayoría. Para el habilitado, cortamos el alambre dándole la medida del largo del tramo que cubría cada zapata, y a esta distancia le sumamos la medida de sus ganchos respectivamente. Para fines prácticos, los ganchos realizados tuvieron una medida de 5 milímetros, ya que la zapata escala estaría midiendo 15 milímetros de espesor. En la vida real, la norma nos marca que para un doblez de 90 grados, el extremo libre de la varilla debe medir 12 veces el diámetro. Si nos apegamos a ello, la medida especificada por la norma, el gancho hubiese sobresalido del espesor de la zapata por el diámetro de 1.5 milímetros que tiene el alambre galvanizado calibre 18. Una vez teniendo cortado y doblado todo el acero de refuerzo longitudinal y transversal para la zapata, procedimos a colocarlo sobre las líneas trazadas previamente, facilitándonos así su ubicación y distribución. En ninguno de nuestros elementos realizamos amarres. Por practicidad utilizamos un pegamento llamado cola loca que nos facilitó un poco los trabajos y seguridad al realizar la representación del amarre. De otra manera, podíamos haber presentado muchos desplazamientos tratando de amarrar todo el acero con alambre de calibre más delgado. Una vez colocado todo el acero en la zapata y verificado que estuviese correctamente en su lugar, procedimos a realizar los anclajes del acero de refuerzo de los dados y columnas, que para fines prácticos, este fue de dimensión constante en ambos elementos. El anclaje solo se realizó por acomodo de los dobleces del alambre galvanizado, y se cuidó que se ubicara muy bien en sus centros, esto con ayuda del trazo en el papel. Finalmente, se realizó el colado del elemento. El concreto fue representado con un mortero cemento-arena de proporción sinceramente desconocida, esto debido a la inexperiencia de los elaborantes. El mortero fue dosificado en el momento de acuerdo a las necesidades de cada elemento a colar, refiriéndonos a la consistencia del mismo. El mortero se vació en partes pequeñas y se vibró inmediatamente de su colocación para que se dispersara correctamente. En la vida real debemos tener en cuenta principalmente la altura máxima de caída del concreto, siendo esta 1.5 metros, y llevar a cabo una correcta supervisión de la consolidación del mismo, ya sea hecho por medios manuales o mecánicos para obtener una calidad óptima del concreto. Es importante decir que en las obras las zapatas deberían llevar cimbra. Muchos sí lo utilizan y muchos no. Esto depende de la afinación de taludes y más aún de la supervisión de los trabajos. Para la elaboración de los dados solo se realizaron los encofrados para el colado, pues previamente habíamos anclado el armado correspondiente a la zapata. Cabe mencionar que a partir de este elemento comienzan a aparecer los estribos, que sirven de refuerzo transversal en el elemento. Para ello, y para todos los estribos de las traves, columnas y contratraves, elaboramos un molde de madera, que utilizamos para fabricar los anillos más fácilmente. Solo rodeábamos a presión el molde con el alambre galvanizado y dejábamos un tramo más para simular el gancho correspondiente de los anillos, el cual debería estar a 135 grados según las normas. Es importante mencionar que la complejidad de esta tarea nos hizo realizar ganchos más grandes de lo que deberían ser a escala, y a otras veces realizábamos un giro de 1 3/4 de alambre al molde y cortábamos, ya que esta es otra manera de fabricar ganchos en los estribos. La cimbra se hizo cortando a la medida tramos pequeños de triple de 3 milímetros de espesor. Estas medidas en los planos son variables, pero tomamos una altura promedio de 65 centímetros, lo que a escala son 5.5 centímetros. La medida de la sección de todos los dados es de 15 por 20 centímetros y a escala se obtiene una sección de 1.25 por 1.7 centímetros. Y esta medida fue la que se dejó libre a paños interiores del encofrado para dar la sección requerida del concreto al elemento. Para el ensamblaje de la madera utilizamos un pegamento llamado no más clavos, y con este mismo se pegaron a las duelas de contacto unos palitos que simulan los yugos en una cimbra, y estos mismos palitos, pero de mayor dimensión, fueron utilizados para representar lo que son los pies derechos. Solo utilizamos estos elementos, pero sabemos que en la vida real pueden tener madrinas, separadores y arrastres. Posteriormente, se aplicó un poco de aceite en la madera para que la mezcla no quedara adherida a la cimbra, y finalmente se realizó el vaciado del mortero que simula el concreto en el elemento, realizando los pruebas correspondientes a esta tarea mencionados anteriormente, como el vibrado de este para asentar correctamente la mezcla y eliminar huecos y aire atrapado. Al ser en una escala pequeña, esta tarea fue de alta complejidad. También debemos mencionar que en la realidad se utilizan separadores, ya sea de madera o concreto en la cimbra, para cuidar el recubrimiento que debe tener el acero con respecto al borde. Luego de unas horas, pasamos al desencofrado o desimbrado del elemento. Se hizo de manera cuidadosa y tratando de no romper los elementos de madera para poder reutilizarlos posteriormente. Para el murete de enrace, se elaboraron blocks a escala 1:12 de un block común de 15 por 20 por 40 centímetros.
y resultaron semejantes en apariencia a un block Hebel al no tener huecos. Para su elaboración se fabricaron moldes de madera a la medida y se colgaron con anticipación para estar listos al momento de empezar los trabajos correspondientes para la elaboración del murete. Para empezar a colocar los blocks, primeramente se tendieron unos hilos a lo largo del tramo a trabajar, como se realiza en la vida real, para guiarse e ir verificando que estén plomeados. Los mini blocks fueron asentados con una mezcla que en realidad le llamamos lechada, una mezcla solo de cemento con agua, y este estaría simulando lo que es el mortero cemento-arena proporción 1:3 que se utiliza en la vida real para el junteado de blocks. De esta manera, se colocaron 3 hiladas de blocks y así se terminaron los trabajos correspondientes a este elemento. En obra, este murete es relleno con concreto, cosa que nosotros no tuvimos que hacer porque los blocks eran sólidos sin huecos. Para la elaboración de los contratraves, como ya se tenía previamente el habilitado y armado el acero de refuerzo del elemento, lo primero que se hizo fue colocar el acero armado sobre el murete de enrace y anclando al mismo tiempo al acero de las columnas. Esto se hizo solamente acomodando los alambres de manera que quedara muy bien fijado. En la vida real, se busca que las varillas longitudinales de ambos elementos queden amarrados y esto se hace con ayuda de alambre recocido. Una vez colocado el acero de refuerzo de la contratrave, se realizó la siembra correspondiente para el elemento, la cual solo fue formada por duelas de contacto o cachetes elaboradas con triplay de 3 milímetros de espesor y con palitos que sirvieron de puntales y estacas. Una vez bien fijadas todas las partes de la siembra, se procedió al colado del elemento, de igual manera que en ocasiones anteriores se realizó en pequeñas partes, vibrando muy bien desde el inicio hasta el final para obtener un buen resultado en el vaciado. Luego de unas horas, pasamos a descimbrar el elemento y verificamos con nivel de gota que se encontraba perfectamente horizontal. El acero de las columnas se encontraba en su sitio desde que se realizó el colado de las zapatas, y al igual que en el dado, solo se realizó la siembra correspondiente para el elemento. En este caso, incluimos los mismos elementos que la siembra del dado, más aparte unos palitos de mayor dimensión para el apuntalamiento necesario para fijar correctamente la siembra. Las columnas fueron coladas en dos partes, ya que al tener una ala intermedia a nivel inferior de las ventanas, fue necesario hacer esto para facilitar el proceso. La altura que se coló de las columnas fue de 7.5 centímetros hasta donde comienza la cadena intermedia llamada CD4 en los planos. Luego de esto, se realizó el muro y cadena intermedia, que se describirán más adelante. Y ya terminados estos elementos, se regresó a terminar el colado de la columna para tener una altura total de la columna de 20 centímetros. En obra, es importante verificar el plomo de estos elementos, y esto se hace colocando una plomada en los lados de la siembra y midiendo que la distancia horizontal del elemento a la plomada en la parte alta y en la parte baja del elemento sea la misma. Una vez todo esto en su lugar, se colaron las columnas y se vibraron para centrar correctamente la mezcla. Estas fueron desimbradas alrededor de 8 horas después. Para el firme, primeramente se realizó el relleno del cajón en el que trabajamos. Esto se hizo con casetones de poliestireno y en la superficie de este se le adherió con pegamento una capa de tierra para simular así el terreno natural. En las partes donde se ubicaba la zanja de la zapata, sí rellenamos completamente con tierra y simulamos una compactación con elementos de metal pesados para tener una superficie relativamente plana. Al igual que en la vida real, tratamos de hacerlo en capas uniformes y compactando cada una de ellas para obtener un mejor resultado. Al realizar el firme, se realizó también una siembra similar a la de una ala de desplante en el frente del aula, para elaborar una guarnición de concreto para delimitar el área correspondiente al andador que se vaciaría al mismo tiempo que el firme. Para el firme, se colocó una malla criba metálica, simulando una malla electrosoldada para un firme en la vida real. Esta solo quedó sobrepuesta sobre el terreno y posteriormente se coló una parte del firme y del andador. Al no tener una profundidad suficiente de tierra, no utilizamos algún tipo de fijadores para la malla, lo cual sí se hace en la realidad. En el firme tuvimos cierto problema al darle el acabado, debido a que la mezcla realizada de mortero presentó abundante gravilla y por medio de la aplicación de lechada y un enrasado con varas de madera y casetón de poliestireno, tratamos de darle un acabado pulido al firme. No se logró al 100% lo esperado, pero pudimos mejorar su apariencia. Para el muro, se realizaron exactamente los mismos procedimientos que en el murete de enrace, hasta las mismas 3 hiladas para llegar a la cadena intermedia CD4. Luego de colar castillos y dicha ala, que se verán a continuación, en los lados en los que no hay ventanas se continuó con el muro hasta llegar a la altura especificada de la ala de remate. En el muro solo se hizo uno de sus lados con blocks pequeños, y en los demás se utilizaron casetones cortados a la medida y pintados para simular muy bien un muro de bloc.
El armado de los castillos se ancló previamente en la contratrave antes del colado de la misma, y una vez terminada la construcción de la primera parte de los muros, se colaron hasta esa misma altura los castillos, y una vez realizada la ala intermedia, se repitió el proceso entre columnas, muro y castillo para llegar a la altura requerida para recibir la ala de cerramiento. Esto se mencionó anteriormente. Las partes de la cimbra utilizada en este proceso solo fueron duelas de contacto sostenidas con un apuntalamiento similar al de las columnas, y en un caso especial usamos sedal para realizar un mejor agarre en la cimbra y no permitir que la mezcla se escape al generar presión en la misma. En la realidad, estas tablas deben de tener también yugos para que pueda apuntalarse de manera adecuada la cimbra del elemento, y los hilos que nosotros colocamos en la práctica son de alambre quemado y sirven para amarrar la cimbra del castillo de ambos lados. En el caso de la elaboración de la cadena intermedia, los procesos fueron los mismos que en la contratrave, solo que en este caso el elemento es de diferente sección y se encuentra a otra altura. Este cambio de ubicación solo generó que la cimbra tuviera unos puntales más largos que en el caso de la contratrave, y de igual manera, verificando la correcta fijación del acero y todo lo que hemos venido mencionando con anterioridad para elementos de concreto armado, se procedió a colar este elemento que sirve para dar rigidez al sistema de marcos estructurales de los que se conforma el aula, al mismo tiempo que funciona como base en el caso de las ventanas. Para el colocado del acero de refuerzo de este elemento, se necesitó la elaboración previa de su cimbra. En este caso, la cimbra fue un poco más elaborada que en los elementos pasados, ya que requiere pies derechos para apuntalamiento vertical, una vela de contacto en la cara inferior del elemento y las dos laterales, los yugos y las patas de gallo, y también se hizo uso de trozos de madera rectangulares para las cuñas y arrastre en la parte inferior de los puntales, y en la parte superior para la base. Se podrá observar que tal vez no están en una proporción escalada, pero hicieron su función de manera correcta. Al ya tener la cimbra lista, se procedió al colado de la viga. En este caso, se dejó un tiempo mayor la cimbra inferior del elemento, ya que en la vida real lo que se hace es quitar la cimbra de los laterales de las traves y el apuntalamiento debería de quitarse hasta los 28 días después de haberse colado. Para nuestro caso, dejamos pasar un día entero. Las dalas de cerramiento se realizaron de manera similar al de la cadena intermedia, solo que aquí se presentó una variante en el que las dalas para recibir la losa se encuentran inclinadas. Para este caso, solo se hicieron recortes de casetón para cubrir esa parte triangular del muro, cosa que en la vida real se hace cortando los bloques a la medida de manera que vayan encajando en el espacio determinado. Estas dalas inclinadas se colaron hasta la mitad de su peralte total y se terminaron de colar junto con la losa. Esto viene especificado en el detalle de muro cabecero en los planos. En la elaboración de la losa, el armado se realizó de manera que se obtuvo una retícula cuyos espacios fueron de 60 por 60 centímetros, lo que a escala son 5 por 5 centímetros. Esto venía especificado así en los planos, mas sin embargo, existen normas que establecen que la distancia máxima de este espaciamiento debe ser de 45 centímetros, pero por practicidad lo manejamos de la otra manera. Para simular los amarres del acero, se hizo uso de una soldadura con cautín. Para la cimbra de la losa, fue necesario tener puntales de diferentes medidas para acomodarlos según la altura deseada y poder darle la inclinación requerida. Se hizo uso de la duela de contacto principal inferior, madrinas, barrotes, puntales, contravientos, cuñas y arrastres y una duela de contacto perimetral. Todo este sistema, al igual que en casos anteriores, se fijó con el pegamento no más clavos. Se puede observar que se hizo uso de pequeños cuadros de triple para nivelar mejor la superficie de contacto de la cimbra para la losa, pero en general tratando siempre de apegarnos lo más cercano a la realidad. Y para dar término a nuestra maqueta, ya una vez colocado el acero de refuerzo de la losa en su lugar, el último proceso fue el vaciado, con el mismo mortero de proporción variable utilizado en los demás elementos de la maqueta. Para concluir, debo decir que este proyecto fue un gran reto para nosotros, ya que sinceramente creo que aún carecemos de conocimiento en lo que a pruebas constructivos se refiere, y lo creo así porque tal vez tenemos algunos errores y no nos dimos cuenta de ellos, o aún ni siquiera sabemos lo que lo son, pero el elaborar herramientas y dar representación a los elementos constructivos a escala creo que nos ha ayudado a mejorar y guardar mejor el conocimiento de estos procesos, ya que en la práctica y la repetición es una de las mejores maneras de aprender. Eso es lo que yo creo. Mi aprendizaje con todo esto aterriza en lo que es trabajar en equipo, porque sin una buena organización no hubiésemos podido realizar esta maqueta. También debo decir sinceramente que algunos de los procesos realizados yo no los tenía muy claros, la verdad,
pero mis compañeros pudieron complementar esa falta en mi conocimiento, al igual que tal vez yo pude aclarar dudas que ellos tenían y yo pude darles respuesta, es decir, que nos complementamos en cuanto a conocimiento y práctica. Cabe mencionar que cada quien es bueno en una cosa y aprovechar las habilidades de cada uno en conjunto siempre dará un buen resultado al trabajar en equipo. Conclusiones. Mediante la elaboración de este proyecto se presentaron diferentes inconvenientes, dificultades o bien llamados retos al momento de la elaboración de la maqueta. Estas dificultades radicaban en el proceso constructivo, ya que se debía tener un conocimiento sólido acerca del mismo y estructurar un plan de trabajo que nos permitiera avanzar en las actividades, así como realizar otras simultáneamente. De esta misma manera, este tipo de proyectos exigen pensar de una manera que te tenga un paso adelante de los problemas y a buscar las mejores alternativas a los inconvenientes que se presenten durante las actividades. Es importante conocer más acerca de los procesos constructivos fuera de lo convencional o lo común, así como conocer más acerca de los retos que conlleva y cómo saber afrontarlos. Aprendizaje. La elaboración de este proyecto dejó como aprendizaje un mayor conocimiento acerca de cómo se realizan los proyectos constructivos de una obra en la vida real, teniendo en cuenta que los procesos en la vida real tienen un mayor grado de dificultad así como de precisión, además de darnos un margen más amplio acerca de los aspectos que se deben tomar en cuenta inclusive antes de ejecutar cualquier actividad, ya que para poder dar inicio a cualquier actividad se debe de tener considerado muchos aspectos, los cuales sin ellos no puedes dar inicio a nada, ya que en la mayoría de las ocasiones las actividades no dependen de sí mismas, sino que de un conjunto de consideraciones y preparaciones. Otro punto importante a mencionar es que este proyecto nos obligó a mejorar la forma en la que se trabaja en equipo, ya que para poder avanzar en los trabajos dependíamos unos de otros, actuando como refuerzos así como complementos en las actividades. La realización de este proyecto, en especial la parte de ejecución de la maqueta, fue la pauta para comprender lo importante que es tener conocimiento de los procesos constructivos para poder realizar una planificación de las actividades por ejecutar en una obra determinada. Asimismo, cabe mencionar que es necesario conocer los tipos de elementos estructurales, sus partes, su tipo de siembra, tipo y tiempo de curado, sus materiales y su uso, tales como concretos y sus componentes, resistencias, tipos de acero de refuerzo, para así tener una idea de cuándo o en qué caso se puede emplear cada tipo. De la misma forma es importante conocer y consultar las normas para lograr trabajos de calidad y que cumplan con la normatividad estipulada, ya sea concreto o acero de refuerzo en su caso. El aprendizaje obtenido con este proyecto fue conocer un poco más sobre los procesos constructivos y la secuencia de cada uno en estructuras de concreto, y la importancia de tener conocimiento sobre estos para poder realizar la ejecución de las obras. Otro aprendizaje en cuanto a la ejecución de la maqueta fue que es sumamente necesaria una debida planificación de las actividades que se van a realizar.